Bien, vamos a seguir con algunas notas y algunas reglas de sintaxis al usar JSX. Fíjate que como ya sabemos, JSX hace que el markup, es decir, el HTML, sea visible en nuestro código y ayuda especialmente a crear elementos pequeños. Por lo regular, JSX lo vas a utilizar para crear elementos pequeños. También recuerda que puedes usar JSX para incrustar JavaScript normal en el HTML, como lo estamos viendo. Esto para añadir lógica personalizada en nuestros ejemplos. Acuérdate que como te digo, por ejemplo aquí, nosotros usamos lógica personalizada de JavaScript incrustada en nuestro JSX, que pues aquí es un operador ternario. Entonces, como ya vimos, prácticamente, ahora sí que cualquier código que se te ocurra de JavaScript, lo normal es que vaya a funcionar incrustándolo en tu JSX. De hecho, pues literalmente tú puedes poner variables, funciones, etcétera, como ya lo vemos viendo. Cualquier código que tú requieras de JavaScript en tu JSX, pues lo más seguro es que vas a poderlo incrustar, siempre y cuando no te olvides de estas pequeñas sintaxis que son las llaves. Cualquier código de JavaScript que tú quieras incrustar para hacer lógica personalizada, por ejemplo como aquí, debe de ir entre llaves. No se te olviden las llaves. Entonces vamos a ver, hablando de estas llaves, vamos a ver un ejemplillo de una regla de sintaxis referente a las llaves. Fíjate que JSX evita los ataques de inyección o los que se conocen como los ataques XSS de cross-site scripting, esos que te inyectan código malicioso, código HTML por ejemplo malicioso. Entonces fíjate que con JSX es seguro incrustar la entrada del usuario en esta sintaxis. Por ejemplo, fíjate, usuario logueado lo tenemos ahora sí que estático, dictado por nosotros en texto duro. Entonces fíjate que vamos a hacer un prompt aquí, un prompt que diga cómo te llamas. Entonces vamos a recargar, vamos a ponerle Daniel, pero vamos a ponerle aquí un true. Vamos a volver a recargar. ¿Cómo te llamas? Daniel. Y fíjate cómo dice, hola Daniel, ¿cómo estás? Entonces fíjate que en JSX es seguro incrustar la entrada del usuario en JSX. Por defecto, React DOM escapa cualquier valor incrustado en JSX antes de renderizarlo. Entonces, de esta forma, cualquier entrada del usuario cualquier entrada que venga del usuario, tú la puedes incrustar en JSX sin problemas, siempre y cuando uses estas llaves. Y por defecto, pues ya el React DOM va a escapar o va ahora sí que a sanear, como se conoce, va a sanear la entrada del usuario. Entonces, por eso es tranquilamente seguro inyectar la entrada del usuario con JSX. De este modo, se asegura de que nunca puedas inyectar nada que no esté explícitamente escrito en tu aplicación. Todo se convierte en una string antes de ser renderizado cuando sea necesario. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle aquí cómo te llamas. Vamos a ponerle un parrafillo. Si hay un usuario listo que diga hola. Pues fíjate como te decía, todo se convierte en una string antes de ser renderizado. Fíjate que por ahí hubo un usuario malicioso que por ejemplo nos puso un alert que diga ya te hackeé. Y fíjate cómo no se va a salir con la suya, porque React DOM, como te diga, escapa o sanea cualquier valor incrustado en el JSX antes de renderizarlo. Y todo se convierte en una string antes de ser renderizado cuando sea necesario. En este caso, pues fíjate cómo se quisieron pasar de listos con un alert. Alert ya te hackeé. Pero pues fíjate como te decía, antes de que sea renderizado se convierte en una string, lo que tenga que convertirse en string. Entonces, pues esto es un ejemplo de que JSX evita los ataques de inyección. Entonces, tú tranquilamente puedes incrustar la entrada del usuario en JSX tranquilamente, siempre y cuando lo pongas entre estas dos llaves. Pero de todos modos, a lo largo del curso vamos a ir viendo mucho más técnicas para escribir
código de JavaScript seguro y código de React básicamente. Entonces de momento eso solamente es una introducción y vamos a ver también otra regla que por aquí tengo anotado. Déjame abrir mis notas. Fíjate que los atributos de JSX ya sabemos que son estos. Estos también pues son props, pero pues también se conocen como atributos. Los props también se conocen como atributos, por decirlo de una manera. Entonces fíjate que para escribir los atributos de JSX puedes utilizar las comillas para especificar literales de string como atributos. Por ejemplo, fíjate, vamos a crearnos aquí un anchor que diga a un link. Y vamos a decirle que un href. Esto, pues al final de cuentas, href, pues viene siendo un atributo o también viene siendo un prop, como tú le quieras llamar. Muchos usan el nombre indistintamente. También se conocen como atributos o como props. Estos también pues son también atributos. Entonces fíjate que para escribir valores para estos atributos puedes usar las comillas o ahora sí que puedes utilizar llaves para incrustar una expresión de JavaScript en un atributo. Por ejemplo, aquí ya vimos esa sintaxis. Por ejemplo, el class name, el atributo class name, también como se le conoce. Acuérdate que los props y atributos tienen ese nombre hasta cierto punto. Entonces fíjate cómo aquí las dos formas de ponerle un valor a una prop o un atributo como se le conoce es con un string o con una expresión de JavaScript, siempre y cuando tú se la pongas entre llaves. Entonces vamos a ponerle aquí en el href, pues vamos a ponerle que nos vaya pues a Google, https, a ver si no se me olvida nada, google.com.mx. Entonces vamos a imprimir un anchor. Y pues fíjate cómo pues nos lleva a Google, efectivamente. Entonces, un valor para una prop o para un atributo, tú lo puedes especificar con comillas, como ya lo vimos aquí, para ponerle un literal de string, o también puedes utilizar llaves para incrustar una expresión de JavaScript en un atributo, como ya lo vimos, por ejemplo, aquí y por ejemplo acá también. Entonces, esas son las dos formas de ponerle valores a los props. Fíjate que también una regla referente a esto es que no pongas comillas entre llaves cuando incrustes una expresión de JavaScript en un atributo. Y debes usar comillas para valores de string o llaves para expresiones, pero no ambas en el mismo atributo. Entonces esa es la regla. Que si vas a usar strings, pues la hagas con comillas. Y si vas a incrustar una expresión de JavaScript en un atributo, pues no debes de ponerlo entre llaves. O usas una o usas otra. Entonces esas son las dos sopas, las dos posibilidades que tú puedes de ponerle un valor a una propiedad. Pero no puedes mezclar ambas. Ya sea que te decidas por un string y lo pongas entre comillas. Y si te decides por una expresión, pues la tienes que poner entre estas llavecitas. Entonces esa es otra regla y seguimos avanzando. Bendiciones.